Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Marriott y mi tema es conducción de calor en cilindros y esferas. Como objetivo se tiene realizar ejercicios sobre la conducción de calor en un cilindro con resistencias térmicas mediante el uso de ecuaciones para su posterior análisis en el simulador ES. En el candado número 1 se tiene un tubo de acero por el cual se transporta vapor de agua sobrecalentada, el mismo que está aislado con una capa de argamasa de yeso y se encuentra en la parte interna de un almacén. Nos piden determinar la transferencia de calor por día desde el vapor de agua sobrecalentado. Se procede a tabular los datos del ejercicio asignándole un nombre de variables para poder ingresarlos en el simulador ES. También se tienen en cuenta las ecuaciones que van a ser usadas para la resolución del ejercicio, las cuales son las del calor, el cual es la diferencia de temperatura del medio interno y del medio externo, dividido para un total de resistencia, las cuales representan los intervalos de resistencias presentes en el sistema, ya sea un cilindro o una esfera. En este caso se trata de un cilindro. Y estas resistencias pueden ser por convección, radiación, material o por aislamiento. En este caso se utilizarán las ecuaciones por convección y la de material del cilindro, las cuales son las que están mostradas. Para la resolución del ejercicio se debe tener en cuenta ciertas suposiciones, las cuales son que la transferencia de calor sea en estado estacionario, que la transferencia es unidireccional, que las conductividades térmicas son constantes y que la resistencia del contacto es insignificante. Entonces, se procede a realizar un bosquejo de la red de resistencia de nuestro sistema. En este caso, se toma en cuenta las resistencias internas y de interior y exterior por convección del cilindro, la del material y la del aislante, teniendo en cuenta que se parte de una temperatura más alta, en este caso del vapor sobrecalentado, hasta una temperatura más baja, la cual corresponde a una temperatura promedio del almacén. Una vez que se tienen definidas las resistencias presentes en el sistema, se procede a determinar cada una de ellas con las ecuaciones previamente definidas, teniendo en cuenta que el radio utilizado para calcular la resistencia de la capa del aislante corresponde al radio número 2 más el espesor de la capa de argamasa de yeso. Una vez que se calculan todas las resistencias, se procede a calcular lo que vendría a ser la resistencia total. Y con esta resistencia total se calcula la transferencia de calor por día desde el vapor de agua sobrecalentado, dando como resultado 15.958 watts. Para el candado número 2 se menciona que hay vapor de agua el cual fluye a través de un tubo de acero. Esto tiene un aislamiento de fibra de vidrio donde se requiere encontrar la razón de pérdida de calor del vapor a lo largo del tubo. Como en el ejercicio anterior, se procede a tabular los datos y asignarles una variable. Asimismo, se plantean las ecuaciones que serán usadas para las resoluciones del ejercicio, las cuales son las mismas que las del candado número 1. Para poder plantear este problema, se realizan ciertas asunciones, tales como que la transferencia de calor es unidireccional, que no hay variación de temperatura respecto al tiempo, es decir, que el estado es estacionario, así como también se asume que las conductividades térmicas permanece constante y que la resistencia al contacto es insignificante. En el bosquejo podemos ver que se empiezan a plantear las resistencias térmicas involucradas, las cuales son las internas y externas, la del acero y el vidrio, siendo la interna y externa resistencias por convención, mientras que las otras son conducción por cilindros, teniendo en cuenta la dirección de la transferencia del calor, la cual va de una temperatura mayor a una temperatura menor. Con las ecuaciones previamente planteadas se procede a determinar cada una de estas resistencias. La suma de estas nos proporciona el valor de la resistencia total, lo cual se la puede relacionar directamente con la razón de pérdida de calor, apoyándonos en las temperaturas del fluido y el ambiente exterior, donde se obtuvo que la razón de pérdida de calor a través del tubo es de 70 BTU/hora. Para la resolución en el simulador ES, primero se ingresó todas las variables previamente definidas para cada candado y se procedió a realizar la simulación, lo cual nos dio como resultado los valores previamente determinados. Además, se ingresaron los parámetros necesarios para la obtención de una gráfica con dos ejes Y, los cuales corresponden al diferencial de temperatura del aislante y del calor, mientras que en el eje X se tiene el espesor del aislante. En la gráfica se visualizan dos curvas que se interceptan, lo cual indica que en este punto el calor y la temperatura del aislante son constantes, es decir, que no hay transferencia de calor. Al realizar este tipo de análisis respecto al espesor del aislante, el punto de intersección también determina el máximo valor que éste podría tomar, y por ende el radio máximo lo que se considera como un radio crítico. Ya.
Como conclusión, se tiene que es posible desarrollar ejercicios sobre la conducción de calor de cilindros o esferas con resistencia térmica utilizando ecuaciones diferentes a las ecuaciones diferenciales, las cuales tomarían mucho más tiempo de resolver. Asimismo, se puede concluir que al realizar el análisis en el simulador ES, fue posible determinar el punto de intersección de las gráficas, lo cual indica que la transferencia de calor es cero y que es el máximo valor que podría tomar el espesor de la capa de aislamiento, por ende el radio máximo, lo que se considera como un radio crítico, el cual no es el mismo valor para cualquier aislante, sino que dependen de las condiciones detadas del medio y del material. Gracias.